Continuando con lo que es lo respecto a los videotutoriales del software de metrado CRT 2022. Entonces, en el video anterior hemos visto cómo insertar partidas, lo que es respecto de la base de datos, ya sea partidas de la especialidad de la norma técnica de metrados y obras en edificaciones o de proyectos, ¿no? Y de todas maneras, realizando nuestros propios filtros personalizados. Eso ya se ha visto en el video anterior, cómo insertar partidas de la database, ¿no? O de la base de datos. Bien, en este caso vamos a ver nosotros cómo crear nuestra propia base de datos, cómo crear nuestro propio catálogo de partidas para poder utilizarlo e importarlo a nuestras hojas de metrado, ¿no? En este caso. Bien, para ello acá tengo ya un metrado realizado. Pues bien, hay dos maneras de realizarlo. Uno es a través de la hoja de resumen, que sería esto. O todo caso, pues sería a través de un formato nuevo. Para ello nos vamos en el grupo database, nos vamos a formato y acá se nos crea un formato, ¿no? Bien, para este caso vamos a por ejemplo, vamos a ingresar acá las partidas nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Solamente vamos a trabajar con los 9 niveles nada más. Bueno, en sí 7, porque 2 son para el tema de metrados, componente de metrados. Y vamos a asignar su respectivo jerarquía, ¿no? Vamos a estructurar el metrado. Recuerden que acá no debe haber componentes de metrados. Es decir, no debe de haber ese tipo, ¿no? De componentes, ese tipo de metrado. Solamente deben existir partidas que tengan unidad con sus respectivos títulos. Entonces, teniendo esto en cuenta, acá podemos nosotros ingresar que tenga la unidad de metro cuadrado, por ejemplo. Posteriormente voy a realizar esta copia. De igual manera, acá puedo indicarle que tenga metro cúbico. Y así puede ir llenando, ¿no? Entonces, para este caso, no debe existir tampoco filas en blanco, ¿correcto? Es decir, se debe hacer una continuación tal como se puede ver acá, sin dejar filas en blanco. Y recuerden jerarquizar lo que es el tema de sus partidas. Por lo tanto, ya ustedes colocan su respectiva unidad, ¿no? En este caso voy a tener dos especialidades. Les recomiendo que la hagan por especialidad, es decir, por partes, o bien lo pueden hacer todo en uno solo, ¿no? Imaginen que esto sea pues obras profesionales y estructuras, entonces ya estarían las dos, ¿no? Entonces, ¿qué procede? Una vez cuando ya se tiene así, se cree que ya se tiene nuestro propio ya ordenado todo y jerarquizado, nuestras partidas más comunes que siempre se utiliza, entonces hacemos un clic en generar. Acá en el botón generar, hacemos un clic y automáticamente se nos abre un asistente donde nos pide seleccionar ruta de la base de datos, ¿no? En este caso he creado una carpeta para fines prácticos, voy a eliminarlo. Creo una nueva carpeta en mi escritorio, ¿no? Ustedes pueden crear en donde gusten, ¿no? Pero en este caso voy a trabajar en el escritorio, voy a escribir database. Entonces abro la carpeta y escribo acá el nombre de la base de datos. Voy a poner ejemplo 1 y lo voy a dar en guardar, o bien puedo presionar la tecla enter y automáticamente se va a guardar. Entonces ya hemos creado nuestra base de datos. Ahora, bien, para los que ya tienen dominio del software, han visto ya los videotutoriales de la versión anterior, de la versión 2021, ya saben cómo generar la hoja de resumen. Entonces, como si ya tenemos la hoja de resumen, solamente ya acá está bien organizado, ¿no? Ya está bien estructurado. Entonces procedemos a generar nada más, ¿correcto?
le damos a generar y vamos a colocar ejemplo 2. Ejemplo 2 y vamos a darle en guardar. Ahora, si es que yo lo doy nuevamente en generar y por ejemplo voy a darle acá, selecciono uno de estos y yo lo doy en guardar, me dice que existe un archivo, ¿no? Si deseo reemplazarlo. En este caso, si es que yo gustaría sobreescribir, por si acaso por error he generado y no es eso, entonces lo doy en sí. Si no es ese el caso, entonces lo doy en no. Entonces le doy en cancelar. No quiero guardar y esta nueva base de datos, ¿no? Bien, la otra manera también es que cuando se tiene, por ejemplo, en el metrado, si muchas veces ustedes han realizado ya este metrado, por ejemplo, voy a ver, bueno, para este caso lo voy a copiar y lo voy a pegar. Si fuese el caso de que ustedes en su formato principal de metrados, pues tienen lo que es tienen es decir, ya así metrado bien ordenadito, no hay es decir, no hay componentes de metrados, por ejemplo como esto, también pueden ya generar su base de datos, ¿correcto? Entonces nos vamos acá a la opción generar nuevamente y ponemos ejemplo 3 en este caso. Voy a utilizar el mismo nombre y voy a reemplazar el número 3 y ya está. Entonces, de esa manera, si nosotros nos vamos a la carpeta que hemos creado, en este caso database, ya puedo ver acá mis 3 bases de datos. En este caso yo les recomiendo pues organizarse por carpeta, ¿no? Si es que esto es para edificaciones, entonces escribo ahí y muevo, ¿no? Si es que tengo, por ejemplo, para carreteras, entonces creo una nueva carpeta y acá voy guardando por especialidades, si es que en caso gusten, ¿no? Ya ustedes ven cómo ordenan su propia base de datos. Recuerden que esa base de datos ustedes pueden compartir a otros usuarios que tengan el software de metrados y van a poder ellos importar todas las partidas, ¿no? Importar todas las partidas o todo el catálogo que está en esta base de datos, ¿correcto? Ya todo eso está programado para que se trabaje de esa manera, ¿no? Se pueda trabajar con varios usuarios la misma base de datos. O bien pueden subirla a una red local. Ya todo depende de su creatividad de ustedes mismos, cómo prefieren trabajar. Entonces, esa es la manera de cómo se crea pues las bases de datos. Recuerden que no deben existir filas en blanco. De igual manera, acá por ejemplo, si en la hoja de resumen cuando ustedes hayan generado existiese una fila en blanco, lo que pueden hacer es habilitar el terminal y escribir eliminar filas. Entonces, cuando le dan a eliminar filas, automáticamente se eliminan las filas en blanco. Por ejemplo, observemos acá. Voy a insertar filas en blanco acá en el 21. Acá la fila 21. La fila 17 está vacía. De igual manera acá la fila 33 están vacías. Entonces tenemos 3 filas en blanco, ¿no? Puede haber más. Y escribo el comando eliminar filas. Y automáticamente se ha eliminado esas filas en blanco, ¿no? Entonces esa es la manera mucho más rápida de eliminar las filas en blanco sin necesidad pues de estar yendo uno por uno eliminando cada fila, ¿no? Entonces eso también pueden aplicarlo pues en cualquier formato de metrados de este caso. Bien, entonces teniendo eso en cuenta pueden generar pues su respectivo bases de datos las que ustedes gusten. Pueden crear infinitas bases de datos. La única limitante va a ser pues el espacio de su disco duro, ¿no? Eso va a ser la única limitante. Y recuerden siempre pues guardar su base de datos, ¿no? Para luego pues lo puedan importar. Bien, hasta acá esta parte de cómo crear base de datos. Nos vemos en el siguiente video tutorial.